Irán está en boca de todos. Titulares, conflictos, amenazas, alianzas secretas, ambiciones nucleares. Pero hay algo que pocos saben. La historia de Irán ya fue escrita hace miles de años en las páginas de la Biblia. Desde el Génesis hasta las profecías del fin de los tiempos, Irán aparece bajo su antiguo nombre, Persia. Y no solo se menciona su origen, sino también su destino final. Sí, Persia no es un detalle menor en las Escrituras. Es protagonista silenciosa de uno de los pasajes más oscuros y temidos del Apocalipsis, la guerra de Gog y Magog, una coalición de naciones que se alzará contra Israel en los últimos días. Pero antes de convertirse en enemiga profética, Persia fue elegida por Dios mismo para cumplir su propósito, liberar a su pueblo, reconstruir el templo de Jerusalén y dar cumplimiento a visiones que solo un profeta como Daniel pudo interpretar. Quédate hasta el final, porque hoy descubrirás una verdad que pocos se atreven a enseñar. El verdadero papel de Irán en el plan de Dios, desde el origen de las naciones hasta el juicio final. El primer mapa de las naciones. Todo comienza después del diluvio universal. Dios le dio a la humanidad una nueva oportunidad a través de Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Ellos serían los patriarcas de todas las civilizaciones posteriores. En el capítulo 10 del Génesis encontramos el primer mapa genealógico de la humanidad. Se enumeran los pueblos, las lenguas, las regiones, y entre ellos aparecen dos nombres cruciales para entender el origen de Persia, Madai y Elam. Madai, hijo de Jafet, es el antepasado directo de los medos, un pueblo guerrero que habitó las regiones montañosas del norte de lo que hoy conocemos como Irán. Elam, hijo de Sem, fundó una civilización próspera en el suroeste del mismo territorio, cerca del Golfo Pérsico. Desde esas dos raíces nació Persia, un imperio forjado entre montañas y llanuras, entre la rudeza de los medos y la riqueza de los elamitas. La primera guerra de la Biblia y el poder de Elam. En el capítulo 14 del Génesis aparece el primer gran conflicto internacional de la historia bíblica. Kedorlaomer, rey de Elam, se une con otros 3 reyes orientales para invadir Canaán. Saquean ciudades, toman prisioneros, y entre ellos, Lot, el sobrino de Abraham. Pero Abraham no se queda de brazos cruzados. Con solo 318 siervos entrenados, los persigue de noche, los derrota y libera a los cautivos. Una victoria inexplicable para los hombres, pero no para Dios. Desde ese momento, la Biblia marca un principio espiritual. Ningún poder del Oriente, por fuerte que parezca, puede vencer al pueblo que cuenta con el favor divino. Del polvo de las tribus, al nacimiento del imperio persa, el tiempo pasó. Elam y Media no desaparecieron. Al contrario, crecieron, se fortalecieron y se unificaron. Primero fueron tribus, luego reinos, y finalmente un imperio. Y aunque eran naciones paganas, no estaban fuera del plan de Dios. Los profetas Isaías y Jeremías pronunciaron palabras claras. Dios levantaría a Persia como su instrumento. 2 profecías increíbles: castigo y redención. La primera profecía, dada por Isaías, anunciaba que Elam y Media serían el látigo de Dios contra Babilonia, la nación que destruyó Jerusalén y quemó el templo. Dios ya había elegido quién haría justicia. La segunda profecía fue aún más impactante. Isaías anunció, más de 150 años antes de su nacimiento, que un rey persa llamado Ciro sería ungido por Dios para liberar a Israel y permitir la reconstrucción del templo. Así dice Jehová y su ungido, a Ciro. Isaías 45:1. Y ambas profecías se cumplieron con precisión profética. El nacimiento del imperio en Ecatana, en el siglo VII a.C., de Yoces, primer rey de los medos, unificó las tribus de Elam y Madai y fundó Ecatana, la primera gran capital del imperio persa. Su nieto, Siaxares, reformó el ejército y lanzó una campaña que derribaría a Nínive, capital del imperio asirio, uno de los enemigos más brutales de Israel. Así, paso a paso, la profecía empezaba a cumplirse. Persia se alzaba como instrumento de juicio y de restauración, el sueño de Daniel y el destino final de Persia. Pero mientras Persia crecía, Dios ya había revelado lo que vendría. En Babilonia, un joven esclavo hebreo, Daniel,
comenzó a recibir sueños proféticos que trazaban el futuro de los imperios del mundo. Daniel fue testigo de la caída de Jerusalén. Fue llevado cautivo junto a miles de judíos. Sin embargo, en medio del exilio, Dios le mostró el ascenso de Persia y también su final, porque el mismo imperio que liberaría a Israel también sería parte de las fuerzas que se levantarán en los últimos días. Persia, Irán, regresa en las profecías del fin, bajo el manto de Gog y Magog, aliada con fuerzas oscuras para rodear y atacar a Israel. ¿Te das cuenta? Irán no es solo un actor político moderno, es una figura bíblica, un instrumento divino, una nación con un papel profético desde el inicio hasta el Apocalipsis. Y todo esto ya estaba escrito. En medio de la oscuridad del exilio, cuando todo parecía perdido y las promesas de Dios eran apenas susurros en la memoria de un pueblo esclavizado, Dios escogió a un joven, un hebreo cautivo, rodeado por el esplendor corrupto del palacio más poderoso del mundo. Su nombre era Daniel. A pesar del lujo y la presión, Daniel no se contaminó. Su corazón permaneció puro, firme en la fe de sus padres. Y por esa fidelidad inquebrantable, Dios le confió un don que jamás entregó a otro cautivo: el poder de ver lo invisible. Le concedió visiones y revelaciones que no solo hablaban de su tiempo, sino que trazaban el curso de la historia entera. Desde el centro mismo del imperio que destruyó Jerusalén, Daniel contempló cómo se alzaría un nuevo poder mundial, uno que reemplazaría a Babilonia y que jugaría un papel crucial en el destino eterno del pueblo de Dios, el imperio persa. El sueño que anunció el futuro todo comenzó con un sueño que perturbó al rey Nabucodonosor. Una imagen gigantesca apareció en su visión nocturna, una estatua compuesta de distintos metales, majestuosa y aterradora. El rey exigió algo imposible: que sus sabios no solo interpretaran el sueño, sino que lo revelaran sin que él lo contara. Nadie pudo, excepto uno: Daniel. Con autoridad celestial, el joven hebreo fue llevado ante el trono más temido del mundo, y allí, sin temor, dijo: «Tú, oh rey, eres la cabeza de oro, pero después de ti surgirá otro reino, inferior al tuyo, representado por el pecho y los brazos de plata». Esa figura plateada no era una sola nación, sino dos potencias hermanas, representadas por dos brazos unidos, los medos y los persas. Y aunque caminaban juntos, uno de esos brazos se alzaría más fuerte. Persia dominaría sobre Media. La profecía era clara: Babilonia caerá, y el trono pasará a un nuevo imperio, elegido por Dios. Daniel, aún adolescente y exiliado, estaba viendo en visión la caída del mayor imperio de su tiempo y el ascenso de uno nuevo. El rey profetizado se levanta. Años antes, el profeta Isaías, bajo inspiración divina, había dicho el nombre del libertador. Ciro, un rey pagano de Persia, sería usado por Dios para liberar a su pueblo. Más de 150 años antes de su nacimiento, Isaías escribió: «Así dice Jehová a su ungido, a Ciro», y se cumplió con exactitud. Ciro el Grande unificó los pueblos de Media y Persia. Se alzó como un conquistador imparable, tomando ciudad tras ciudad, hasta que finalmente miró hacia Babilonia. La noche en que la profecía se cumplió, una noche, mientras el rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, celebraba un banquete con 1000 nobles en un delirio de arrogancia y blasfemia, ordenó traer los vasos sagrados del templo de Jerusalén, los que su abuelo había robado, y brindaron con ellos, en honor a dioses falsos. De pronto, una mano invisible escribió en la pared del palacio: «Mene, Mene, Tekel, Parsin». El rey se quedó pálido. Nadie entendía, hasta que llamaron a Daniel, y él dijo: «Dios ha contado los días de tu reinado y le ha puesto fin. Tu reino será entregado a los medos y a los persas». Mientras hablaba, los ejércitos de Ciro ya estaban dentro. Habían desviado el río Éufrates y entrado en silencio por el cauce seco. Las puertas de la ciudad estaban abiertas. Dios las había dejado así. Esa misma noche, Belsasar fue asesinado, y Babilonia cayó. La profecía se cumplió al pie de la letra. El primer rey pagano, que cumple la voluntad de Dios, y ocurrió lo impensable. Un rey extranjero y pagano, Ciro de Persia, emitió un decreto que cambiaría la historia.
permitió que los judíos regresaran a Jerusalén. Pero no solo eso. Financió la reconstrucción del templo y envió líderes con respaldo real para guiar al pueblo. Zorobabel, descendiente de David. Josué, el sumo sacerdote. Por primera vez, después de 70 años de exilio, el lugar donde habitaba el nombre de Dios comenzaría a ser reconstruido. Persia no destruyó a Israel. Persia lo restauró. La bestia del este. Otra visión de Daniel. Pero las visiones no habían terminado. En otra escena profética, Daniel vio cómo desde el mar emergían 4 bestias. La segunda era un oso gigantesco, levantado de un lado, con 3 costillas entre los dientes. Y una voz tronó: «Levántate y devora mucha carne». Ese oso representaba a Media y Persia, levantado de un solo lado porque Persia dominaría sobre Media, y esas 3 costillas eran sus conquistas más temidas. Lidia, en Asia Menor. Babilonia, la joya del imperio. Egipto, la antigua potencia de los faraones. Todo se cumplió con escalofriante precisión. Tras conquistar Babilonia, el hijo de Ciro, Cambises II, cruzó el desierto del Sinaí y derrotó al faraón Psamético III en la batalla de Pelusio. Egipto cayó y la tercera costilla fue arrancada. El carnero imparable y el cuerno elevado. Años después, Daniel tuvo una última visión. Estaba a orillas del río Ulai, cuando contempló un carnero con 2 cuernos. Uno era más alto, y había crecido después. El carnero embestía hacia el occidente, el norte y el sur. Nadie podía detenerlo, y se oyó la voz: «El carnero que viste son los reyes de Media y de Persia». Una vez más, la profecía señalaba a Persia, pero esta vez no como libertadora, sino como una fuerza desatada que lo conquista todo a su paso. El cuerno más alto simbolizaba nuevamente la supremacía persa. El mundo no lo sabía aún, pero la Biblia ya lo había revelado. Un imperio, pero un solo trono dominante. La visión continuaba, y de pronto, desde el occidente, apareció un macho cabrío veloz como el viento, con un solo cuerno entre los ojos. En un abrir y cerrar de ojos, arremetió contra el carnero, lo derribó y lo pisoteó sin piedad. Era la profecía del siguiente gran imperio. Grecia, encabezada por Alejandro Magno, aplastaría a Persia con una rapidez casi sobrenatural. En ese momento, Daniel aún no sabía quién era ese macho cabrío, pero lo que sí comprendía era impactante. El majestuoso imperio persa, aquel que parecía indestructible, caería en el futuro. Pero ese desenlace aún no había llegado. En los días de su esplendor, Persia no solo era poderosa, era el centro del mundo, el trono del mundo. Persia, en su cima. Desde la India hasta Etiopía, su dominio era imponente. Y en tiempos del rey Jerjes I, conocido en la Biblia como Ahasuero, el trono imperial se asentó en la esplendorosa ciudad de Susa, en el corazón de Elam, hoy suroeste de Irán. Y fue precisamente en Susa donde ocurrió uno de los eventos más sorprendentes y decisivos de toda la historia bíblica. Una mujer derrotó a un imperio con su fe y su valor. El milagro de Ester, una reina elegida por Dios. Todo comenzó con un banquete real que duró 6 meses. En su arrogancia, el rey pidió exhibir la belleza de su esposa, la reina Vasti, ante todos los presentes. Ella se negó, y humillado públicamente, Ahasuero la desterró. Los consejeros propusieron entonces un nuevo decreto: buscar entre las jóvenes vírgenes del reino a una nueva reina. Las más hermosas serían llevadas al palacio para prepararse durante un año, y luego ser presentadas ante el rey. Entre ellas estaba una joven huérfana llamada Adasá, pero nadie la conocía por ese nombre. Era judía, criada en secreto por su primo Mardoqueo, y en el palacio fue rebautizada como Ester. Sin que el rey supiera su origen, Ester fue elegida como reina de Persia. El plan de exterminio y la hora de la verdad. Mientras tanto, en las sombras del trono, se alzaba un enemigo mortal: Amán, descendiente de los amalecitas, enemigo ancestral de Israel. Elevado al segundo puesto del reino, Amán exigía reverencia de todos, pero Mardoqueo se negó a inclinarse ante él. La ofensa de un solo hombre se convirtió en odio contra todo un pueblo. Movido por la venganza, Amán convenció al rey con mentiras: «Hay un pueblo disperso en tu imperio,
con leyes distintas. No obedecen tus decretos. Elimínalos. El rey selló con su anillo real un decreto de muerte. En menos de un año, todos los judíos del imperio debían morir. Hombres, mujeres y niños. El terror se apoderó de la comunidad judía. Mardoqueo envió un mensaje urgente a Ester, pero ella sabía que presentarse ante el rey sin ser llamada significaba una sentencia de muerte, a menos que el rey extendiera su cetro en señal de gracia. Una reina, una decisión, un pueblo salvado. Ester ayunó, oró, y decidió arriesgarlo todo. Se presentó sin invitación ante el rey, y Dios le dio favor. El cetro fue extendido, pero Ester no actuó con prisa. Sabía que había un momento exacto para cada revelación. Invitó al rey y a Amán a un banquete, y luego a otro. En la segunda cena, soltó la verdad como una espada. Si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos, me habría callado. Pero han decretado nuestro exterminio, yo y mi pueblo. El rey se irguió, furioso. ¿Quién ha hecho esto? Ella respondió, ese enemigo es este perverso Amán. El rostro del rey se tornó en ira. Amán cayó de rodillas, suplicando por su vida. Pero ya era demasiado tarde. En la misma horca que él había mandado construir para Mardoqueo, fue colgado. El decreto imposible y la victoria de los justos. Pero aún quedaba un problema. La ley persa no podía ser revocada. El edicto de muerte seguía vigente. Entonces, Ester y Mardoqueo propusieron algo aún más audaz. Un nuevo decreto, esta vez autorizando a los judíos a defenderse. El rey lo firmó. Y así, el día destinado a ser su fin, se convirtió en el día de su victoria. El imperio que pudo haber sido su verdugo, se convirtió, sin saberlo, en su escudo, su trono y su refugio. Persia, la gran potencia, fue usada por Dios para proteger a su pueblo. Persia aparece en el nacimiento de Cristo. Pasaron los siglos. Los imperios cambiaron. Roma ascendió. Persia pareció silenciarse, pero no desapareció. Cuando el mundo yacía en una calma tensa, esperando la llegada del Mesías, Persia resurgió. En el Evangelio de Mateo leemos una frase muy conocida, pero pocas veces entendida. Unos magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. ¿Quiénes eran estos magos? ¿Y por qué viajaron desde tan lejos guiados solo por una estrella? La palabra griega usada, magoi, hace referencia a sabios, astrónomos y sacerdotes orientales. No eran reyes, pero sí hombres de gran autoridad espiritual y científica, y aunque el texto no nombra su país, todo indica que venían de las tierras del antiguo imperio medo-persa, lo que hoy es Irán, herederos de Daniel. Estos hombres, probablemente, eran descendientes espirituales de la misma casta que alguna vez sirvió en la corte de Nabucodonosor y de Ciro. Quizá entre sus pergaminos se encontraban las profecías de Daniel, el hebreo que había anunciado la llegada de un rey eterno. Siguiendo el legado de aquel profeta exiliado, los sabios de Persia reconocieron en los cielos la señal del rey prometido, y viajaron cientos de kilómetros para adorar al niño que cambiaría la historia. Con una precisión profética casi matemática, el profeta Daniel escribió en el capítulo 9, desde la salida del decreto para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Si aquellos sabios del oriente conocían las visiones de Daniel, y todo indica que así era, es muy probable que supieran que el tiempo del Mesías se estaba cumpliendo. Y cuando vieron aquella estrella diferente, radiante sobre el cielo de Judea, lo comprendieron. El Hijo prometido había nacido. Pero lo verdaderamente asombroso no fue lo que vieron, sino lo que hicieron. Dejaron todo. Dejaron sus tierras, sus palacios, sus comodidades. Y siguiendo la estrella, cruzaron desiertos, montañas y fronteras hasta llegar a un pequeño pueblo llamado Belén. Traían 3 regalos. No eran simples ofrendas, eran símbolos proféticos. Oro, proclamando que aquel niño era rey. Incienso, reconociendo su divinidad. Mirra, anticipando su sacrificio y su muerte. Sin saberlo, aquellos hombres de Persia proclamaron el misterio más grande del universo.
Ese niño sería rey. Ese niño sería Dios. Y ese niño sería Cordero. Mientras los sabios religiosos de Jerusalén permanecían en silencio, mientras Herodes tramaba su asesinato, los sabios de Oriente fueron los únicos en comprender las profecías y en doblar su rodilla ante el Salvador del mundo. Este momento no fue casualidad. Fue un acto profético. Persia, la misma nación que siglos antes había liberado a Israel y reconstruido su templo, ahora era la primera en reconocer a su Mesías. Una vez más, Persia se convertía en instrumento de revelación divina. Desde el Génesis hasta la cuna de Cristo, Irán, la antigua Persia, ha estado misteriosamente conectada al plan de Dios. Pero la historia no termina en Belén, porque aunque Persia fue redentora en el pasado, también será protagonista en uno de los eventos más oscuros del futuro profético. Dios no solo reveló su principio, también anunció su final, la guerra de Gog y Magog, el juicio de las naciones. A través del profeta Ezequiel, en uno de los pasajes más estremecedores del Antiguo Testamento, Dios revela la coalición que se levantará contra Israel en los últimos días. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe de Mesech y Tubal, y profetiza contra él. Persia, Cus y Fut estarán con ellos. Ezequiel 38. Persia, es decir, Irán, es uno de los primeros nombres mencionados. La misma nación que fue aliada del pueblo de Dios en el pasado, ahora será parte de una alianza militar que se alzará contra Israel. ¿Quiénes son los otros? Gog, príncipe del norte, identificado por muchos estudiosos con líderes euroasiáticos, tal vez Rusia. Cus, la antigua Nubia, posiblemente el actual Sudán. Fut, asociado al norte de África, quizás Libia. Gomer y Togarma, regiones cercanas a Turquía y el Cáucaso. Juntos, formarán una fuerza internacional que subirá como una tormenta contra la Tierra Santa. Subirás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, pero no prevalecerán, porque en ese día Dios mismo intervendrá, y su juicio será feroz. Terremotos, fuego del cielo, confusión entre las tropas enemigas, y una manifestación gloriosa de su santidad. Y seré engrandecido y santificado, y conocerán las naciones que yo soy Jehová. De redentora a juzgada Persia, pasará de ser instrumento de redención, a convertirse en objeto de juicio. No porque Dios la haya olvidado, sino porque una vez más se levantará contra su voluntad y contra su pueblo. Pocas naciones recorren un arco tan completo en la Biblia como Persia. Nace en el Génesis, se fortalece en el exilio, se alza como libertadora, reconoce al Mesías, y en el fin, se vuelve contra el pueblo de Dios. ¿Es este su destino final? ¿Será destruida para siempre? ¿O existe para Irán una última oportunidad de redención? La respuesta, sorprendentemente, ya fue escrita, no en Apocalipsis, sino en una profecía casi olvidada del profeta Jeremías. Así ha dicho Jehová acerca de Elam: quebraré el arco de Elam, parte principal de su poder, pero acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Jeremías 49. Una doble profecía. Primero, juicio, pero después, restauración. La promesa escondida en medio del juicio. Después de la guerra de Gog y Magog, Ezequiel describe un escenario devastador. Cadáveres cubriendo los campos, armas quemadas durante 7 años, y el nombre de Gog asociado para siempre al juicio divino. Persia, como parte de esa alianza, sufrirá. Pero aquí ocurre algo asombroso. Jeremías había visto más allá. Dios promete restaurar a Elam. Aunque Irán sea protagonista en la guerra final, su historia no termina en cenizas. Dios, incluso en el juicio, deja abierta la puerta del perdón, el reflejo de toda la humanidad. El Irán que hoy vemos en los titulares, agresivo, desafiante, lleno de alianzas oscuras, también está incluido en los planes de redención. La historia bíblica de Persia es un espejo, del ser humano caído, redimido, rebelde, y restaurado por gracia. Y por eso, el destino final de Irán es también una advertencia para los imperios que desafían a Dios, pero al mismo tiempo, una esperanza para quienes vuelven su rostro al Creador. Porque está escrito que en los últimos tiempos
Todas las naciones que sobrevivan vendrán cada año a Jerusalén a adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Zacarías 14:16. Quizá entre esas naciones esté Elam, quizá Irán, que fue redentor, enemigo y juzgado, también será testigo de la gloria restaurada, porque en el corazón de Dios siempre hay espacio para los que regresan. La profecía vive hoy, desde las primeras páginas del Génesis hasta las visiones apocalípticas de Ezequiel. Persia siempre ha estado ahí. Cuando las aguas del diluvio se retiraron, Dios nombró a Elam. Cuando Abraham salió a rescatar a Lot, Elam ya era una amenaza. Cuando Babilonia cayó, Persia fue la herramienta de restauración. Cuando nació el Mesías, los sabios de Persia fueron los primeros en adorarlo. Y cuando las naciones se levanten en el fin, Persia volverá a aparecer. Y ahora, te pregunto a ti, ¿crees que Irán está cumpliendo hoy su papel profético? ¿No es acaso evidente que las profecías se están activando en silencio, una tras otra? ¿Dónde estamos ahora en esta historia? ¿Ves las señales en los titulares de hoy? Déjalo en los comentarios. Y si quieres que sigamos profundizando en cómo los eventos actuales están conectados con las profecías bíblicas, dale me gusta a este video, compártelo y suscríbete, porque así sabremos que debemos seguir revelando las profecías que se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Y si quieres ir aún más profundo, haz clic ahora en el video en pantalla, las 7 claves de Daniel, para identificar al anticristo. Porque Daniel no solo reveló sueños, dejó señales. Y en este tiempo, más que nunca, necesitamos discernimiento. Bendiciones. Irán está en boca de todos. Titulares, conflictos, amenazas, alianzas secretas, ambiciones nucleares. Pero hay algo que pocos saben. La historia de Irán ya fue escrita hace miles de años en las páginas de la Biblia. Desde el Génesis hasta las profecías del fin de los tiempos, Irán aparece bajo su antiguo nombre, Persia, y no solo se menciona su origen, sino también su destino final. Sí, Persia no es un detalle menor en las Escrituras. Es protagonista silenciosa de uno de los pasajes más oscuros y temidos del Apocalipsis, la guerra de Gog y Magog, una coalición de naciones que se alzará contra Israel en los últimos días. Pero antes de convertirse en enemiga profética, Persia fue elegida por Dios mismo para cumplir su propósito, liberar a su pueblo, reconstruir el templo de Jerusalén y dar cumplimiento a visiones que solo un profeta como Daniel pudo interpretar. Quédate hasta el final, porque hoy descubrirás una verdad que pocos se atreven a enseñar. El verdadero papel de Irán en el plan de Dios, desde el origen de las naciones hasta el juicio final. El primer mapa de las naciones. Todo comienza después del diluvio universal. Dios le dio a la humanidad una nueva oportunidad a través de Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Ellos serían los patriarcas de todas las civilizaciones posteriores. En el capítulo 10 del Génesis encontramos el primer mapa genealógico de la humanidad. Se enumeran los pueblos, las lenguas, las regiones, y entre ellos aparecen 2 nombres cruciales para entender el origen de Persia, Madai y Elam. Madai, hijo de Jafet, es el antepasado directo de los medos, un pueblo guerrero que habitó las regiones montañosas del norte de lo que hoy conocemos como Irán. Elam, hijo de Sem, fundó una civilización próspera en el suroeste del mismo territorio, cerca del Golfo Pérsico. Desde esas 2 raíces nació Persia, un imperio forjado entre montañas y llanuras, entre la rudeza de los medos y la riqueza de los elamitas. La primera guerra de la Biblia y el poder de Elam. En el capítulo 14 del Génesis aparece el primer gran conflicto internacional de la historia bíblica. Kedorlaomer, rey de Elam, se une con otros 3 reyes orientales para invadir Canaán. Saquean ciudades, toman prisioneros, y entre ellos, Lot, el sobrino de Abraham. Pero Abraham no se queda de brazos cruzados. Con solo 318 siervos entrenados, los persigue de noche, los derrota y libera a los cautivos. Una victoria inexplicable para los hombres, pero no para Dios. Desde ese momento, la Biblia marca un principio espiritual. Ningún poder del Oriente, por fuerte que parezca, puede vencer al pueblo que cuenta con el favor divino. Del polvo de las tribus al nacimiento del imperio persa, el tiempo pasó. Elam y Media no desaparecieron.
Al contrario, crecieron, se fortalecieron y se unificaron. Primero fueron tribus, luego reinos y finalmente un imperio. Y aunque eran naciones paganas, no estaban fuera del plan de Dios. Los profetas Isaías y Jeremías pronunciaron palabras claras. Dios levantaría a Persia como su instrumento. Dos profecías increíbles: castigo y redención. La primera profecía, dada por Isaías, anunciaba que Elam y Media serían el látigo de Dios contra Babilonia, la nación que destruyó Jerusalén y quemó el templo. Dios ya había elegido quién haría justicia. La segunda profecía fue aún más impactante. Isaías anunció, más de 150 años antes de su nacimiento, que un rey persa llamado Ciro sería ungido por Dios para liberar a Israel y permitir la reconstrucción del templo. Así dice Jehová y su ungido, a Ciro. Isaías 45:1. Y ambas profecías se cumplieron con precisión profética. El nacimiento del imperio en Ecatana, en el siglo VII a.C., de Yoces, primer rey de los Medos, unificó las tribus de Elam y Madai y fundó Ecatana, la primera gran capital del imperio persa. Su nieto, Siaxares, reformó el ejército y lanzó una campaña que derribaría a Nínive, capital del imperio asirio, uno de los enemigos más brutales de Israel. Así, paso a paso, la profecía empezaba a cumplirse. Persia se alzaba como instrumento de juicio y de restauración, el sueño de Daniel y el destino final de Persia. Pero mientras Persia crecía, Dios ya había revelado lo que vendría. En Babilonia, un joven esclavo hebreo, Daniel, comenzó a recibir sueños proféticos que trazaban el futuro de los imperios del mundo. Daniel fue testigo de la caída de Jerusalén. Fue llevado cautivo junto a miles de judíos. Sin embargo, en medio del exilio, Dios le mostró el ascenso de Persia y también su final, porque el mismo imperio que liberaría a Israel también sería parte de las fuerzas que se levantarán en los últimos días. Persia, Irán, regresa en las profecías del fin, bajo el manto de Gog y Magog, aliada con fuerzas oscuras para rodear y atacar a Israel. ¿Te das cuenta? Irán no es solo un actor político moderno, es una figura bíblica, un instrumento divino, una nación con un papel profético desde el inicio hasta el Apocalipsis. Y todo esto ya estaba escrito. En medio de la oscuridad del exilio, cuando todo parecía perdido y las promesas de Dios eran apenas susurros en la memoria de un pueblo esclavizado, Dios escogió a un joven, un hebreo cautivo, rodeado por el esplendor corrupto del palacio más poderoso del mundo. Su nombre era Daniel. A pesar del lujo y la presión, Daniel no se contaminó. Su corazón permaneció puro, firme en la fe de sus padres. Y por esa fidelidad inquebrantable, Dios le confió un don que jamás entregó a otro cautivo: el poder de ver lo invisible. Le concedió visiones y revelaciones que no solo hablaban de su tiempo, sino que trazaban el curso de la historia entera. Desde el centro mismo del imperio que destruyó Jerusalén, Daniel contempló cómo se alzaría un nuevo poder mundial, uno que reemplazaría a Babilonia y que jugaría un papel crucial en el destino eterno del pueblo de Dios, el imperio persa. El sueño que anunció el futuro todo comenzó con un sueño que perturbó al rey Nabucodonosor. Una imagen gigantesca apareció en su visión nocturna, una estatua compuesta de distintos metales, majestuosa y aterradora. El rey exigió algo imposible: que sus sabios no solo interpretaran el sueño, sino que lo revelaran sin que él lo contara. Nadie pudo, excepto uno: Daniel. Con autoridad celestial, el joven hebreo fue llevado ante el trono más temido del mundo, y allí, sin temor, dijo: «Tú, oh rey, eres la cabeza de oro, pero después de ti surgirá otro reino, inferior al tuyo, representado por el pecho y los brazos de plata». Esa figura plateada no era una sola nación, sino dos potencias hermanas, representadas por dos brazos unidos, los medos y los persas. Y aunque caminaban juntos, uno de esos brazos se alzaría más fuerte. Persia dominaría sobre Media. La profecía era clara: Babilonia caerá, y el trono pasará a un nuevo imperio, elegido por Dios. Daniel, aún adolescente y exiliado, estaba viendo en visión la caída del mayor imperio de su tiempo y el ascenso de uno nuevo. El rey profetizado se levanta. Años antes,
El profeta Isaías, bajo inspiración divina, había dicho el nombre del libertador. Ciro, un rey pagano de Persia, sería usado por Dios para liberar a su pueblo. Más de 150 años antes de su nacimiento, Isaías escribió: «Así dice Jehová a su ungido, a Ciro», y se cumplió con exactitud. Ciro el Grande unificó los pueblos de Media y Persia. Se alzó como un conquistador imparable, tomando ciudad tras ciudad, hasta que finalmente miró hacia Babilonia. La noche en que la profecía se cumplió una noche, mientras el rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, celebraba un banquete con 1000 nobles en un delirio de arrogancia y blasfemia, ordenó traer los vasos sagrados del templo de Jerusalén, los que su abuelo había robado, y brindaron con ellos, en honor a dioses falsos. De pronto, una mano invisible escribió en la pared del palacio: «Mene, Mene, Tekel, Parsin». El rey se quedó pálido. Nadie entendía, hasta que llamaron a Daniel, y él dijo: «Dios ha contado los días de tu reinado y le ha puesto fin. Tu reino será entregado a los medos y a los persas». Mientras hablaba, los ejércitos de Ciro ya estaban dentro. Habían desviado el río Éufrates y entrado en silencio por el cauce seco. Las puertas de la ciudad estaban abiertas. Dios las había dejado así. Esa misma noche, Belsasar fue asesinado, y Babilonia cayó. La profecía se cumplió al pie de la letra. El primer rey pagano, que cumple la voluntad de Dios, y ocurrió lo impensable. Un rey extranjero y pagano, Ciro de Persia, emitió un decreto que cambiaría la historia. Permitió que los judíos regresaran a Jerusalén. Pero no solo eso. Financió la reconstrucción del templo y envió líderes con respaldo real para guiar al pueblo. Zorobabel, descendiente de David. Josué, el sumo sacerdote. Por primera vez, después de 70 años de exilio, el lugar donde habitaba el nombre de Dios comenzaría a ser reconstruido. Persia no destruyó a Israel. Persia lo restauró. La bestia del este. Otra visión de Daniel. Pero las visiones no habían terminado. En otra escena profética, Daniel vio cómo desde el mar emergían 4 bestias. La segunda era un oso gigantesco, levantado de un lado, con 3 costillas entre los dientes. Y una voz tronó: «Levántate y devora mucha carne». Ese oso representaba a Media y Persia, levantado de un solo lado porque Persia dominaría sobre Media, y esas 3 costillas eran sus conquistas más temidas. Lidia, en Asia Menor. Babilonia, la joya del imperio. Egipto, la antigua potencia de los faraones. Todo se cumplió con escalofriante precisión. Tras conquistar Babilonia, el hijo de Ciro, Cambises II, cruzó el desierto del Sinaí y derrotó al faraón Psamético III en la batalla de Pelusio. Egipto cayó y la tercera costilla fue arrancada. El carnero imparable y el cuerno elevado. Años después, Daniel tuvo una última visión. Estaba a orillas del río Ulai, cuando contempló un carnero con 2 cuernos. Uno era más alto, y había crecido después. El carnero embestía hacia el occidente, el norte y el sur. Nadie podía detenerlo, y se oyó la voz: «El carnero que viste son los reyes de Media y de Persia». Una vez más, la profecía señalaba a Persia, pero esta vez no como libertadora, sino como una fuerza desatada que lo conquista todo a su paso. El cuerno más alto simbolizaba nuevamente la supremacía persa. El mundo no lo sabía aún, pero la Biblia ya lo había revelado. Un imperio, pero un solo trono dominante. La visión continuaba, y de pronto, desde el occidente, apareció un macho cabrío veloz como el viento, con un solo cuerno entre los ojos. En un abrir y cerrar de ojos, arremetió contra el carnero, lo derribó y lo pisoteó sin piedad. Era la profecía del siguiente gran imperio. Grecia, encabezada por Alejandro Magno, aplastaría a Persia con una rapidez casi sobrenatural. En ese momento, Daniel aún no sabía quién era ese macho cabrío, pero lo que sí comprendía era impactante. El majestuoso imperio persa, aquel que parecía indestructible, caería en el futuro. Pero ese desenlace aún no había llegado. En los días de su esplendor, Persia no solo era poderosa, era el centro del mundo, el trono del mundo. Persia, en su cima, desde la India hasta Etiopía,
Su dominio era imponente. Y en tiempos del rey Jerjes I, conocido en la Biblia como Ahasuero, el trono imperial se asentó en la esplendorosa ciudad de Susa, en el corazón de Elam, hoy suroeste de Irán. Y fue precisamente en Susa donde ocurrió uno de los eventos más sorprendentes y decisivos de toda la historia bíblica. Una mujer derrotó a un imperio con su fe y su valor. El milagro de Ester, una reina elegida por Dios. Todo comenzó con un banquete real que duró 6 meses. En su arrogancia, el rey pidió exhibir la belleza de su esposa, la reina Basti, ante todos los presentes. Ella se negó, y humillado públicamente, Ahasuero la desterró. Los consejeros propusieron entonces un nuevo decreto: buscar entre las jóvenes vírgenes del reino a una nueva reina. Las más hermosas serían llevadas al palacio para prepararse durante 1 año, y luego ser presentadas ante el rey. Entre ellas estaba una joven huérfana llamada Adasá, pero nadie la conocía por ese nombre. Era judía, criada en secreto por su primo Mardoqueo, y en el palacio fue rebautizada como Ester. Sin que el rey supiera su origen, Ester fue elegida como reina de Persia. El plan de exterminio y la hora de la verdad. Mientras tanto, en las sombras del trono, se alzaba un enemigo mortal: Amán, descendiente de los amalecitas, enemigo ancestral de Israel. Elevado al segundo puesto del reino, Amán exigía reverencia de todos, pero Mardoqueo se negó a inclinarse ante él. La ofensa de un solo hombre se convirtió en odio contra todo un pueblo. Movido por la venganza, Amán convenció al rey con mentiras. Hay un pueblo disperso en tu imperio, con leyes distintas. No obedecen tus decretos. Elimínalos. El rey selló con su anillo real un decreto de muerte. En menos de 1 año, todos los judíos del imperio debían morir. Hombres, mujeres y niños. El terror se apoderó de la comunidad judía. Mardoqueo envió un mensaje urgente a Ester, pero ella sabía que presentarse ante el rey sin ser llamada significaba una sentencia de muerte, a menos que el rey extendiera su cetro en señal de gracia. Una reina, una decisión, un pueblo salvado. Ester ayunó, oró, y decidió arriesgarlo todo. Se presentó sin invitación ante el rey, y Dios le dio favor. El cetro fue extendido, pero Ester no actuó con prisa. Sabía que había un momento exacto para cada revelación. Invitó al rey y a Amán a un banquete, y luego a otro. En la segunda cena, soltó la verdad como una espada. Si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos, me habría callado. Pero han decretado nuestro exterminio, yo y mi pueblo. El rey se irguió, furioso. ¿Quién ha hecho esto? Ella respondió: ese enemigo es este perverso Amán. El rostro del rey se tornó en ira. Amán cayó de rodillas, suplicando por su vida. Pero ya era demasiado tarde. En la misma horca que él había mandado construir para Mardoqueo, fue colgado. El decreto imposible y la victoria de los justos. Pero aún quedaba un problema. La ley persa no podía ser revocada. El edicto de muerte seguía vigente. Entonces, Ester y Mardoqueo propusieron algo aún más audaz: un nuevo decreto, esta vez autorizando a los judíos a defenderse. El rey lo firmó, y así, el día destinado a ser su fin, se convirtió en el día de su victoria. El imperio que pudo haber sido su verdugo se convirtió, sin saberlo, en su escudo, su trono y su refugio. Persia, la gran potencia, fue usada por Dios para proteger a su pueblo. Persia aparece en el nacimiento de Cristo. Pasaron los siglos. Los imperios cambiaron. Roma ascendió. Persia pareció silenciarse, pero no desapareció. Cuando el mundo yacía en una calma tensa, esperando la llegada del Mesías, Persia resurgió. En el Evangelio de Mateo leemos una frase muy conocida, pero pocas veces entendida. Unos magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. ¿Quiénes eran estos magos? ¿Y por qué viajaron desde tan lejos guiados solo por una estrella? La palabra griega usada, magoi, hace referencia a sabios, astrónomos y sacerdotes orientales. No eran reyes, pero sí hombres de gran autoridad espiritual y científica, y aunque el texto no nombra su país,
Todo indica que venían de las tierras del antiguo imperio medo-persa, lo que hoy es Irán, herederos de Daniel. Estos hombres, probablemente, eran descendientes espirituales de la misma casta que alguna vez sirvió en la corte de Nabucodonosor y de Ciro. Quizá entre sus pergaminos se encontraban las profecías de Daniel, el hebreo que había anunciado la llegada de un rey eterno. Siguiendo el legado de aquel profeta exiliado, los sabios de Persia reconocieron en los cielos la señal del rey prometido, y viajaron cientos de kilómetros para adorar al niño que cambiaría la historia. Con una precisión profética casi matemática, el profeta Daniel escribió en el capítulo 9, desde la salida del decreto para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Si aquellos sabios del Oriente conocían las visiones de Daniel, y todo indica que así era, es muy probable que supieran que el tiempo del Mesías se estaba cumpliendo. Y cuando vieron aquella estrella diferente, radiante sobre el cielo de Judea, lo comprendieron. El Hijo prometido había nacido. Pero lo verdaderamente asombroso no fue lo que vieron, sino lo que hicieron. Dejaron todo. Dejaron sus tierras, sus palacios, sus comodidades. Y siguiendo la estrella, cruzaron desiertos, montañas y fronteras hasta llegar a un pequeño pueblo llamado Belén. Traían 3 regalos. No eran simples ofrendas, eran símbolos proféticos. Oro, proclamando que aquel niño era rey. Incienso, reconociendo su divinidad. Mirra, anticipando su sacrificio y su muerte. Sin saberlo, aquellos hombres de Persia proclamaron el misterio más grande del universo. Ese niño sería rey. Ese niño sería Dios. Y ese niño sería Cordero. Mientras los sabios religiosos de Jerusalén permanecían en silencio, mientras Herodes tramaba su asesinato, los sabios de Oriente fueron los únicos en comprender las profecías y en doblar su rodilla ante el Salvador del mundo. Este momento no fue casualidad. Fue un acto profético. Persia, la misma nación que siglos antes había liberado a Israel y reconstruido su templo, ahora era la primera en reconocer a su Mesías. Una vez más, Persia se convertía en instrumento de revelación divina. Desde el Génesis hasta la cuna de Cristo, Irán, la antigua Persia, ha estado misteriosamente conectada al plan de Dios. Pero la historia no termina en Belén, porque aunque Persia fue redentora en el pasado, también será protagonista en uno de los eventos más oscuros del futuro profético. Dios no solo reveló su principio, también anunció su final, la guerra de Gog y Magog, el juicio de las naciones. A través del profeta Ezequiel, en uno de los pasajes más estremecedores del Antiguo Testamento, Dios revela la coalición que se levantará contra Israel en los últimos días. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe de Mesech y Tubal, y profetiza contra él. Persia, Cus y Fut estarán con ellos. Ezequiel 38. Persia, es decir, Irán, es uno de los primeros nombres mencionados. La misma nación que fue aliada del pueblo de Dios en el pasado, ahora será parte de una alianza militar que se alzará contra Israel. ¿Quiénes son los otros? Gog, príncipe del norte, identificado por muchos estudiosos con líderes euroasiáticos, tal vez Rusia. Cus, la antigua Nubia, posiblemente el actual Sudán. Fut, asociado al norte de África, quizás Libia. Gomer y Togarma, regiones cercanas a Turquía y el Cáucaso. Juntos, formarán una fuerza internacional que subirá como una tormenta contra la Tierra Santa. Subirás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, pero no prevalecerán, porque en ese día Dios mismo intervendrá, y su juicio será feroz. Terremotos, fuego del cielo, confusión entre las tropas enemigas, y una manifestación gloriosa de su santidad. Y seré engrandecido y santificado, y conocerán las naciones que yo soy Jehová. De redentora a juzgada Persia, pasará de ser instrumento de redención, a convertirse en objeto de juicio. No porque Dios la haya olvidado, sino porque una vez más se levantará contra su voluntad y contra su pueblo. Pocas naciones recorren un arco tan completo en la Biblia como Persia. Nace en el Génesis, se fortalece en el exilio, se alza como libertadora, reconoce al Mesías, y en el fin se vuelve contra el pueblo de Dios.
¿Es este su destino final? ¿Será destruida para siempre? ¿O existe para Irán una última oportunidad de redención? La respuesta, sorprendentemente, ya fue escrita, no en Apocalipsis, sino en una profecía casi olvidada del profeta Jeremías. Así ha dicho Jehová acerca de Elam: quebraré el arco de Elam, parte principal de su poder, pero acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Jeremías 49. Una doble profecía. Primero, juicio, pero después, restauración. La promesa escondida en medio del juicio. Después de la guerra de Gog y Magog, Ezequiel describe un escenario devastador. Cadáveres cubriendo los campos, armas quemadas durante 7 años, y el nombre de Gog asociado para siempre al juicio divino. Persia, como parte de esa alianza, sufrirá. Pero aquí ocurre algo asombroso. Jeremías había visto más allá. Dios promete restaurar a Elam. Aunque Irán sea protagonista en la guerra final, su historia no termina en cenizas. Dios, incluso en el juicio, deja abierta la puerta del perdón, el reflejo de toda la humanidad. El Irán que hoy vemos en los titulares, agresivo, desafiante, lleno de alianzas oscuras, también está incluido en los planes de redención. La historia bíblica de Persia es un espejo, del ser humano caído, redimido, rebelde, y restaurado por gracia. Y por eso, el destino final de Irán es también una advertencia para los imperios que desafían a Dios, pero al mismo tiempo, una esperanza para quienes vuelven su rostro al Creador. Porque está escrito que en los últimos tiempos, todas las naciones que sobrevivan vendrán cada año a Jerusalén a adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Zacarías 14:16. Quizá entre esas naciones esté Elam, quizá Irán, que fue redentor, enemigo y juzgado, también será testigo de la gloria restaurada, porque en el corazón de Dios siempre hay espacio para los que regresan. La profecía vive hoy, desde las primeras páginas del Génesis hasta las visiones apocalípticas de Ezequiel. Persia siempre ha estado ahí. Cuando las aguas del diluvio se retiraron, Dios nombró a Elam. Cuando Abraham salió a rescatar a Lot, Elam ya era una amenaza. Cuando Babilonia cayó, Persia fue la herramienta de restauración. Cuando nació el Mesías, los sabios de Persia fueron los primeros en adorarlo. Y cuando las naciones se levanten en el fin, Persia volverá a aparecer. Y ahora, te pregunto a ti, ¿crees que Irán está cumpliendo hoy su papel profético? ¿No es acaso evidente que las profecías se están activando en silencio, una tras otra? ¿Dónde estamos ahora en esta historia? ¿Ves las señales en los titulares de hoy? Déjalo en los comentarios. Y si quieres que sigamos profundizando en cómo los eventos actuales están conectados con las profecías bíblicas, dale me gusta a este video, compártelo y suscríbete, porque así sabremos que debemos seguir revelando las profecías que se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Y si quieres ir aún más profundo, haz clic ahora en el video en pantalla, las 7 claves de Daniel, para identificar al anticristo. Porque Daniel no solo reveló sueños, dejó señales, y en este tiempo, más que nunca, necesitamos discernimiento. Bendiciones.